Minutos para analizar un poco más el debate a profundidad. Nos acompaña ya el sociólogo Humberto Chacón, investigador y consultor político, para conocer en detalle cuáles son las impresiones o cuáles son las lecturas que le dejó el debate presidencial. Esta vez ya definitivamente dos personas, es mucho más fácil poder determinar. Recordemos que en la primera vuelta había muchos candidatos, 16 candidatos, hoy en día son dos candidatos, y ver cuál es la lectura que tiene Humberto. Al respecto al debate, ¿cumplió o no cumplió el mismo las expectativas que se habrían generado en el electorado ecuatoriano? Humberto, buenos días. Buenos días a usted, Rubén, buenos días a las personas que escuchan este prestigioso programa y medio de comunicación. Todo debate tiene sus expectativas, dependiendo naturalmente del estado de situación político-electoral de cada uno de los candidatos. En este momento asistimos a un debate en el que la diferencia político-electoral entre los dos candidatos es sumamente pequeña. No se puede hablar de una diferencia mayor que le dé más o menos confianza a uno u otro candidato. Si el debate sucedió en ese contexto, por tanto, las estrategias diseñadas fueron realmente para cuidar los votos de tal forma que no se pueden desprender y en el mejor de los casos buscar algún nicho electoral que les permita en el un caso ampliar la diferencia y en el otro caso reducirla. Yo diría que en ese contexto el debate creo que cumplió las expectativas para los equipos de campaña y en parte sí también las expectativas de una parte, de un componente muy importante de la población, de la sociedad. Eso lo digo porque me gustaría más bien hacer un análisis más interesante del debate en lugar de hacer un análisis interesado del debate. Yo podría comenzar diciendo que, un poco medio recordando el marcador de fútbol del día viernes, en donde la selección nacional le ganó a Chile, digamos a Venezuela, yo creería que en este caso la candidata de la Revolución Socialista pudo ganar, como Ecuador pudo ganar con más goles, pudo ganar con más potencia, si se trata de decir quién ganó o quién perdió el debate. Creo que fue mucho más contundente, mucho más segura, mucho más empoderada de los temas que estuvo abordando, fue muy directa con respecto del candidato y en muchas ocasiones no se remitió al candidato, sino se remitió a la población para reflexionar con ella, con la población, sobre un conjunto de acontecimientos que han venido llamando la atención durante los últimos tiempos en el país y obviamente todo esto en el contexto del proceso electoral. Ahora, Humberto, usted cuando dice ¿qué es lo que se posesionó en ideas, por ejemplo? Porque en el fondo, la posesión de ideas, ¿bajo qué proyectos, bajo qué programas, por ejemplo, para cumplirse dentro de un programa de gobierno, fue lo que a usted le impactó, le posesionó más dentro de este debate? Ya, voy a abordar en un doble alcance. Primero, me parece que es importante algo que estamos descuidando, es el alcance conceptual de las categorías que se utilizaron en el debate y quién las utilizó, uno. Y dos, me parece que es importante también considerar que en la una candidatura se incorporaron elementos nuevos con respecto de lo que ya hemos venido escuchando y a partir de esos elementos nuevos, evidentemente, se fueron mostrando un conjunto de acciones a realizar. Es decir, por contraste, con respecto de lo que se ha hecho y no también, se propuso una serie de actividades bajo la forma de propuesta de gobierno. Voy al primer caso. Creo que hay dos conceptos que fueron utilizados y no por quién debía utilizar, sino más bien
por la candidata de la oposición. Me voy a referir al concepto de libertad, al concepto de eficacia y al concepto de sector público. Quien más y mejor utilizó el concepto de libertad, sacándole de la lectura estrictamente mercantilista y más bien entendiendo la libertad como condición humana vinculada con la dignidad, fue la señora González, eso es innegable, cuando en múltiples oportunidades se remitió a la libertad para decir vamos a recuperar la patria como seres humanos con dignidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, el candidato Noboa no utilizó el concepto o no lo utilizó adecuadamente el concepto de libertad, sino solamente para mostrar que va a haber libertad para el trabajo empresarial y, ojo, para el trabajo empresarial, un poco el microempresarial, y casi siempre se olvidaba de la libertad que también deben tener los y las emprendedoras. El otro concepto, el concepto de eficacia. Sí, el concepto de eficacia está vinculado con los procesos productivos desde la perspectiva del mercado liberal. Sin embargo, ese mismo concepto no fue utilizado adecuadamente por el señor candidato Noboa, sino más bien fue recuperado por la señora González, que le incorporó dentro de esa libertad un poco más amplia, no solo mercantil, incorporó el concepto de eficacia para decir sí, con este concepto de eficacia vamos a proceder y vamos a aprender también a evaluar y realizar bien las cosas del sector público. Eso me parece importante, porque integró estos conceptos de libertad y eficacia a la gestión pública que de una u otra manera viene a ser el cuco en términos de gestión de gobierno, de gestión de la sociedad, para quienes creen en proyectos liberales e incluso libertarios. Me parece que por ahí hay una diferencia conceptual muy profunda y más bien una lectura interesante de lo que sería la libertad, el sector público y la eficacia en contextos de gestión de gobierno. Ahora, obviamente que eso se fue manifestando ya en el mundo de los detalles, en el mundo de las ejemplificaciones e inclusive en el mundo de las puestas al dedo con respecto a lo que se hizo, lo que se pretende hacer y lo que no se hizo. Aparte de esto, hay lecturas que hemos visto y hemos revisado a nivel general, Humberto, de varios expertos que de hecho han dado ya sus criterios luego del debate, que más bien fue un debate que no posesionó muchas ideas, fue un debate demasiadamente confrontativo, un debate de altas acusaciones, en donde en el fondo no se encuentran respuestas a muchas incógnitas, más bien lo que presentaron es mayores interrogantes que respuestas que vengan a satisfacer a un electorado. Mire, Rubén, yo en la experiencia de vida que tengo he participado, he sido parte directa o indirecta de muchos debates en el mundo de lo político, en el mundo de lo social, en el mundo de lo académico. Y todo debate es confrontativo, en el marco del respeto, pero es confrontativo con respecto de ideas que sustentan la actividad humana. Aquí estábamos frente a están confrontándose dos propuestas de desarrollo. La propuesta centrada en la participación del mercado como prioritaria, y la otra, la propuesta centrada en la participación del Estado, del sector público como prioritaria. La pregunta es, ¿quién explicó mejor aquello? ¿Quién mostró mejores evidencias con respecto de aquello? Más allá, como dije en un inicio, más allá de hacer una reflexión interesada, yo intento hacer una reflexión interesante, de tal forma que la ciudadanía, más allá de la forma, más allá de las palabras dichas o no dichas, comprenda que en este debate sí existió una confrontación y me parece que fue bastante potente, sin llegar a la agresividad de parte y parte, pero fue una confrontación de ideas
a partir de acontecimientos realizados o no realizados. Mire, me parece a mí bastante criterioso el hecho de que se aborde temas como el de los acontecimientos que han venido sucediendo durante los últimos años y que nadie o muy pocos se han atrevido a decir, y que esos elementos se constituyan en referentes como para decir el modelo que usted propone a partir de eso que está sucediendo, me parece que no es el adecuado para este país. Sin embargo, al frente solamente escuchamos aquello que se convierte en una suerte de comidilla en el mundo de la comunicación, esos cuentos de la vieja confiable. Yo diría, en términos cuencanos, es decir, más de lo mismo, pero sin ninguna argumentación adicional. Por ejemplo, el tema de Venezuela. El tema de Venezuela es un tema que viene siendo una constante en los debates políticos desde que el papá del actual candidato ya lo dijo a Rafael Correa, pero no ha pasado absolutamente nada. Es decir, son temores construidos que en última instancia no van a terminar afectando a la política económica y a la política integral del Ecuador. Otro tema que me parece que resultó fantástico en términos de esclarecimiento, ahí directo entre los dos candidatos, es el tema de la dolarización. A mí me queda claro que ninguno de los dos va a emprender un proceso de desdolarización. Y decir todo lo contrario, en función de garantizar o favorecer a uno u otro candidato, es irresponsable. La dolarización se va a mantener. Ni siquiera les escuché hablar de monedas alternativas, sino que la dolarización, el dólar americano, el dólar estadounidense, seguirá siendo el referente monetario de nuestro país. O sea, a mí me parece que el debate, en última instancia, sí me permitió comprender y entender, o sí nos permitió comprender y entender, no solo lo que dicen, no solo la sutileza de algunos dichos, sino me permitió comprender que en verdad debo elegir entre dos modelos. Y de esos dos modelos, ¿qué modelo es el que en este momento, no voy a decir siempre, es el modelo que en este momento requiere la sociedad para salir adelante? ¿Es un modelo de libertad mercantil o es un modelo de libertad estrictamente humana con mucha autenticidad? ¿O es un modelo que en verdad está confiando en la eficacia, pero solamente en la eficacia desde la perspectiva mercantil? ¿O es un modelo que está pensando en la eficacia desde el sector público para evitar ese fantasma en el un lado de la explotación y en el otro lado de la corrupción? Gracias, Humberto, por el análisis que hemos hecho. Tenemos claro el tema de lo que nos acaba de manifestar. Vamos a ver qué es lo que pasa en el postdebate. Yo creo que esta semana va a ser fundamental. El postdebate dejará muchas interrogantes más. Tenemos 3 semanas más todavía de campaña para que se pueda definir ya el día de las elecciones cuál de los dos candidatos estará en la presidencia de la República. Un abrazo, Humberto. Buenos días. Gracias a usted, Rubén. Buenos días. Ha sido Humberto Chacón, investigador y consultor político, hablando sobre el debate que se dio la noche.